Hola, ¿cómo están? Hola. Espero se encuentren bastante bien. Hemos vuelto aquí en Emprendiendo a Cucharadas y estamos muy contentos de poder empezar esta nueva temporada. Bueno, el capítulo en sí vamos a hablar un poquito más de lo que hemos hecho en estos días. La razón por la cual nos hemos ausentado bastante tiempo y también lo que tenemos pensado. Incluso les damos un pequeño chismecito por aquí de un nuevo proyecto que tenemos, que sería un nuevo podcast, aparte de Emprendiendo a Cucharadas. Estamos muy contentos y coméntanos, Brian, ¿cómo te has sentido estos meses sin Emprendiendo a Cucharadas? Yo, la verdad, sí he extrañado mucho realizar estos audios, compartir mucho más, tener estos momentos de comunicación, de apego incluso hacia nuestros seguidores, de compartirles nuestra vida y demás. Sí, o sea, lo que queremos compartir a nuestra audiencia ahora, por esto es nuestro regreso incluso, es que nunca tengan miedo a regresar, nunca tengan miedo a volverlo a intentar, ya. Tuvimos meses difíciles, lo admitimos, tuvimos cosas complicadas, de eso se trata emprender, de eso se trata hacer cosas, de eso se trata incluso fallar, el fallo es bueno, ya. Lo importante es volver a retomar costumbres, en este caso como nuestro podcast, retomar buenos retos, hábitos, buenos hábitos, que es lo que hablamos anteriormente. Salirte y incomodarte un poquito, porque de eso se trata la vida también, de esa incomodidad, porque cuando te sientes muy cómodo, ahí es cuando algo está pasando, ¿ya? Y bueno, para contarles un poquito, incluso por esto de Emprendiendo a Cucharadas, le dejamos de hacer, ¿por qué? Porque Marilyn estuvo también moviéndose en el mundo laboral, haciendo sus cosas también. Uy, les tengo que contar, yo he cambiado de trabajos como cambiar de medias en estos últimos tiempos, es por eso que también me ausenté muchísimo. Creo que la última grabación la hicimos en julio del anterior año y tuve una transición bastante fuerte. Estuve en un trabajo anterior, no me sentía bien y tuvimos unos pequeños conflictos. Bueno, a mí personalmente es cuando yo lo que les decía incluso en los podcasts, priorizarte a ti mismo, siempre eres tú antes que los demás y también es tu salud mental ante cualquier trabajo. Y me pasó muchísimo de que estaba priorizando más el trabajo a mi salud mental, entonces no me sentía conforme, no me sentía bien. Bueno, en resumen, salí de ese trabajo porque sentía que no se valoraba al 100% lo que estaba haciendo. Después de eso pasé a otro trabajo, conocí a muchas buenas personas, ahí podemos hablar de lo que vimos en anteriores capítulos, el conocer buenas personas que te impulsan incluso a crecer, que tienen una mentalidad diferente y que cuando tú sales de una zona de confort, porque yo sí siento que mi trabajo anterior era una zona de confort bastante fuerte. Y salir de eso a empezar totalmente casi de cero, con gente nueva, personal nuevo, gente que no conocía y aprender algo nuevo que yo no había hecho, sí fue como que un shock. Admito que incluso Brian estuvo conmigo en esos momentos. Fue frustrante los primeros días, las primeras semanas me frustraba muchísimo. Me cuestionaba mucho, decía, ¿hice lo correcto? Tal vez me hubiera quedado en el anterior trabajo. Y es exacto. Y justo por eso yo les cuento esto, porque es como que viví todos los capítulos que les dimos de consejo en un solo trabajo. Entonces tenía esa voz de autosaboteo que me decía, pero tal vez estabas bien antes, podías soportar incluso eso un poco más y conformarte con lo que ya te daban. Pero a ratos mi voz interior me decía, no, merezco algo mucho más grande, merezco algo mucho mejor. Y así fue. Tuve un nuevo conocimiento, aprendí muchas más cosas. Entre esas, aprendí un poco más de HubSpot y fue un conocimiento bastante amplio porque yo nunca había manejado el tema de CRMs. Incluso hasta estuve en cursos para aprender un poquito más de HubSpot, que fue incluso personalmente complicado porque no han sido nada fácil los cursos de HubSpot. Son muy complejos y me sentía muy feliz cuando tuve ya un curso, ese logro personal de poder tener esa gran ventaja, esa sabiduría de tener un conocimiento adicional. Y poco a poco pasó, seguí aprendiendo. Brian estuvo en mi proceso, yo por eso le agradezco muchísimo, capaz por eso también nos ausentamos, porque fue un choque también sentimental, laboral, fuerte para mí, que no tenía, y les soy sinceros,
no tenía los ánimos como para grabar un podcast y hablarles sobre superación y decirles sobre el síndrome del impostor o todo eso si yo no lo estaba aplicando. Pero por otro lado, al vivirlo también tienes después más carnita para el asador, por así decirlo. Tenemos ya más historias, más formas de ver la vida, más incluso choques para nosotros. Así como Mari tuvo su proceso, yo entré en un proceso también similar. Sí, igual. Tuve que aprender cosas nuevas, tuve que salirme de mi zona de confort, yo no me cambié de trabajo, pero sí tuve que aprender nuevos skills para mejorar, sobre todo por así decirlo, lo que yo valgo a nivel profesional, claro. Ajá. Incluso para poder pensar en nuevas formas de emprender o nuevas formas de dar más de mí, era necesario que nosotros sigamos evolucionando, y de hecho de eso también se trata este podcast. Cómo volver con más fuerza, porque de eso se trata, volver ser con mejores. Fuerza, ser mejores. Ajá. Y yo la acompañé a Marilyn en su proceso y siempre le decía lo mismo: tú tienes la fuerza para lograr lo que tú quieres lograr, pero tienes que tomar la decisión de reconocer primero que tú eres valiosa. Así ¿ya? es. Y eso no lo digo solo porque soy su pareja, lo digo porque en realidad veo un potencial en ella. Y ella no se veía ese potencial, síndrome del impostor. Tú querías decirte como que no, es que quiero estar en lo seguro, quiero estar aquí donde sé que puedo llegar a esto, ¿ya? Y yo le decía, pero acá podría llegar a más. Me decía, no, es que tengo miedo. Y eso nos pasa mucho a nosotros, tenemos y somos presas tanto del miedo, que decimos, no quiero ir a ningún otro lado más, no quiero experimentar nada más. Y yo solo le dije, ve, acuérdate de la toxicidad que existe allá afuera, o acuérdate de lo que pasaste. De lo que pasaste alguna vez con cierta ABC persona, ¿no es cierto? Como a veces decías, no, es que no quería terminar con esa persona porque sentía que no iba a encontrar algo mejor. Pero luego me encontraste, ¿ya? Y de cierta manera yo sí me considero una persona mejor, como de muy alto valor. Entonces yo te decía, así mismo en el mundo laboral, a veces salirte de tu zona de confort, de una incomodidad muy grande, sí te puede motivar y sí te puede llegar a hacerte encontrar el lugar a donde perteneces, el lugar donde puedes crecer un poco más. Sí, lo ideal es que siempre busques, como te digo, siempre busques tu fortaleza emocional, tu fortaleza física, incluso que busques dónde puedes crecer tu paz emocional. Ahorita sí me siento que es un trabajo que me da bastante paz, que sí me ayuda a crecer. Sin embargo, siempre extraño los momentos en que emprendí en a veces circunstancias, y eso es algo que tenemos que tratar de retomar. Nunca está de más retomar, aunque sea proyectos mínimos como este de Emprendiendo Cucharadas. Siempre me gusta compartir mis cosas con ustedes y seguir adelante con ustedes. Sí, es verdad. Y es cierto, o sea, lo que dijo Brian de que estaba en un punto en el que será, no será. Gracias a Dios tuve la decisión de decir sí, lo voy a hacer. Me fue bien en el otro trabajo y me dio una gran ventaja de que al aprender, conocer nuevas personas, incluso me pude cambiar de otro trabajo. Es decir, que pasé de un trabajo A a un trabajo B y luego pasé a un número C. Pero fue en un lapso súper corto y eso pasó todo el anterior año. Estuve también en un proceso fuerte en este nuevo trabajo que la verdad me va muy bien y es lo que dice Brian. Pero cuéntanos, Marilyn, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo sientes que ese cambio influyó? ¿Sientes que lo que alguna vez te dije de lánzate tuvo sentido, ahora tiene sentido para ti? Tiene mucho sentido y agradezco mucho hacerle caso a Brian porque él me decía, si sales de eso sé que vas a tener algo mejor. Y fue cierto, porque primero me siento mucho mejor. Segundo, tengo la tranquilidad de estar en un trabajo que valoran mucho lo que yo hago. Y segundo, que mi potencial también creció un montón. Tuve tanta confianza en mí misma y dije, ok, si aquí nadie me conoce, voy a ser la mejor. Actualmente soy la mejor, e incluso no solo yo lo digo, incluso muchas personas de mi empresa lo dicen y estoy muy feliz y contenta porque incluso anteriormente, la anterior semana, tuve un reconocimiento, incluso de un certificado como la mejor ejecutiva comercial de mi empresa, incluso y por todo mi reconocimiento de estos meses que he aplicado, que son casi 3 meses que estoy ya en la empresa y me ha ido fenomenal. Entonces todo el proceso que fue de un miedo inmenso, que les juro que yo le llamaba a Brian, hablaba con él me veía, yo lloraba del miedo porque decía yo no voy a poder, voy a fracasar, era el síndrome del impostor poniéndoseme enfrente, decía no, tú tienes que quedarte, estás bien, estás cómodo, ¿por qué te vas a salir? A hacerlo y tomar la decisión de cambiar, dar el paso principal y decir no, el miedo no me supera y lo voy a hacer. Y fue la mejor decisión que tomé. Aprendí muchísimo, dije si yo lo hago, cualquier persona lo puede hacer.
Porque si por más que tengas miedo y sientas que no puedes hacerlo al principio, si tú emocionalmente e incluso mentalmente dices que puedes hacerlo, lo vas a hacer. Y es lo que hablábamos anteriormente, el poder de las palabras. Y yo implanté mucho algo que Brian aplica mucho. Él siempre en su trabajo, él dice, ay, qué bueno que soy. Y yo lo apliqué. Yo decía, hacía algo bien, trabajaba full bien, demostraba mi potencial y decía, ay, qué buena que soy. O yo puedo, yo soy muy capaz. Y es verdad, y eso otras personas lo vieron. Exacto, valorarse es súper importante. Valorarse es muy importante y darte tu lugar. Yo sentía que el amarte a ti mismo y priorizarte a pesar de todo, a pesar de que te sientas bien en tu trabajo, te sientas bien en la relación o incluso digas, sí, es temporal, es solo tóxico de vez en cuando. No, yo he pasado por muchas situaciones, incluso en la toxicidad personal y la toxicidad de trabajo, que es lo que le contaba a Brian. Ya me decía, estás repitiendo patrones, porque te estás condicionando y te estás conformando a un trabajo que te está haciendo mal. Después de eso, tomé el cambio, estoy con una persona mucho mejor, actualmente comprometida, y estamos felices y contentos de poder tener esta vida juntos. Entonces, así fue con mi trabajo. Así que, chicos, el consejo que les doy ahora, y con todo este proceso que tuvimos en estos meses, y por eso nos ausentamos, porque no somos perfectos, somos humanos, también sentimos, y por más que les demos motivación, hay días en los cuales no tenemos motivación. Y tenemos que apoyarnos mutuamente. En nuestro caso, yo soy muy bendecida con Brian, porque él me apoya mucho y mi familia también. Entonces llega un punto en que dije, ok, me levanto, lo hago y aquí estoy. Y ahora estoy mejor y más fuerte que nunca. Exactamente, y esperen un poco más de carnita de todo lo que hemos hecho estos meses. Les tenemos que contar muchísimas cosas. Sí, obviamente, si nos quedamos contándoles, nos un podcast de 4 horas y no es de sentido. El sentido de este podcast era decirles, regresamos, tuvimos nuestro proceso, tenemos todavía un proceso por cumplir aún más y retos desafiantes, pero hemos vuelto para darles el mejor contenido. Vamos a estar charlando de muchas cosas, de cómo fueron nuestros cambios, cómo nos hemos levantado hasta aquí, hasta ahora. Y cómo estamos planificando nuevos cambios. Y cómo estamos planificando nuevos cambios, como lo dijo Marian, se viene un nuevo podcast también que hablaremos de un tono más sentimental incluso. Entonces sigan nuestro canal, sigan nuestras redes. Y bueno, esto fue Emprendiendo a Cucharadas. Chao, chao. Chao, chao.